Bien, entonces el tema de hoy, pues la sistemática biológica. Primero, pues una definición para saber de qué estamos tratando, ¿verdad? Es la teoría y práctica del agrupamiento de individuos en especies colocadas a su vez en grupos con nombres propios y que resulta entonces al final en una clasificación. O sea que fíjense que es un proceso bien completo, ¿verdad? Donde vienes de una teoría. En el caso de la sistemática que nosotros estudiamos, ¿cuál es esa teoría? ¿Cuál es la teoría que nos permite decir, bueno, esto va aquí, esto va acá, esos agrupamientos, esta se parece a esto, esta está relacionada con esto? ¿Qué teoría es esa? Vegetativa. La teoría, Vegetativa. ¿cuál es esa teoría? Explícame, ¿qué es lo que me... qué es lo- Pues las características de la planta, bien Ok, flor, la morfología. ¿No? ok, pero esa sería la práctica. Está muy bien lo que dices tú. La evidencia es lo que nos va a permitir, ¿verdad? Diferenciar especies, diferentes grupos. Pero a la hora de ponerla en un grupo o ponerlas acá y poder decir si están relacionadas o no, eso me lo va a decir simplemente las características. Si es así, entonces sería una sistemática o una taxonomía fenética lo que tú me estás planteando. Si tomo las evidencias y hago una clasificación, entonces estaría usando la taxonomía fenética numérica, ¿verdad? Que también es una forma moderna. Pero yo les dije que pues en la actualidad la forma de llevar a cabo las clasificaciones, pues es un poco más allá de los numéricos. Está basado en una teoría, no es las taxonomías fenéticas numéricas son lo que se llaman teóricamente neutras. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen una teoría. Simplemente ven las características y por métodos matemáticos hacen la clasificación. Nosotros vamos a trabajar con la evidencia de taxonómica, ¿verdad? De la morfología o la molecular o la que sea, pero a la hora de clasificar y de poner en grupo, usamos una teoría, no es teóricamente neutra nuestro método moderno de la sistemática biológica. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa teoría? Cladismo. No, el cladismo es la metodología también. Igual que la taxonomía numérica, el cladismo pues es una metodología. Pero la sistemática como tal biológica tiene una teoría que es la que nos permite decir este de aquí va con este de aquí se parece a este está derivado de este. Una teoría del siglo XIX. Taxonómica. Bueno, taxonomía es pues más o menos lo mismo que sistemática, ¿verdad? Pero, eh, o sea, es una teoría dentro de dentro de la taxonomía. Pero es la teoría que nos permite decir, esta especie y esta otra especie son especies hermanas, o sea, provienen de un ancestro común. Esta especie de acá no se parecen porque esta no tiene nada que ver con esta. Porque simplemente las características nos permite diferenciar, pero no nos permite decir cuál es cuál es una especie más antigua o relacionada con esta, o sea, hay una teoría que hace que podamos poner las diferentes especies en diferentes grupos, ¿verdad? Filogenia, profesor.
Bueno, la filogenia, ajá, pero la filogenia ¿en qué se basa? Porque la filogenia es En la evolución. en la teoría evolutiva, exactamente. La teoría evolutiva es la base teórica de la sistemática biológica moderna, y lo que vamos a ver ahora, la clasificación filogenética. O sea, la clasificación filogenética como resultado de la sistemática biológica está basada en una teoría. O sea, no es teóricamente neutra, como lo es, por ejemplo, la clasificación fenética numérica. Es una, es una, es una clasificación, la clasificación filogenética es basada pues en la teoría evolutiva, porque la teoría evolutiva nos permite decir, esta especie se derivó de estas otras. Estas dos especies están muy relacionadas entre sí porque provienen de tales especies antiguas, que nos permite ponerle tiempo a las especies. Eso es fundamental pues, que se entienda, ¿verdad? Porque lo contrario sería decir, bueno, las especies están ahí, ¡pum!, aparecieron de repente. Y pues las podemos diferenciar y las podemos agrupar como las matemáticas nos lo digan o como nosotros queramos ponerlas, que era pues las formas antiguas, ¿verdad?, en que se trabajaban las clasificaciones, ¿verdad? Pero cuando tú te basas en la teoría evolutiva para hacer la clasificación, pues tú no dices las especies están ahí y aparecieron de repente, sino que dices, esta especie está relacionada con esta otra porque esta es más antigua, esta es más moderna. O sea, comienzas entonces a poner en práctica lo que es la evolución, ¿verdad? La teoría evolutiva. Bien. ¿Está claro entonces? Bueno, entonces esa es pues la sistemática biológica que está basada, como dice aquí, pues en una teoría, y es la teoría evolutiva, y pues nos permite hacer todo lo que dice ahí. Ahora, ¿para qué queremos nosotros hacer la... Profesor, Dígame. ¿usted está presentando? Porque por lo menos no veo Ok. nada. Sí, disculpa. Estaba primero colocando... Vamos aquí a ponerte... Share. Ok, lo primero... Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, lo primero pues era esto, simplemente lo que estaba mostrándoles, que la sistemática biológica está basada en una teoría y es la práctica del agrupamiento de individuos en especies colocadas a su vez en grupos con nombres propios y que resulta en una clasificación. O sea, es una sistemática que produce una clasificación filogenética. O sea, al decir que es filogenética, pues incluye decir que es evolutiva, porque la filogenia es como el resultado pues de la evolución. Bueno, ¿y para qué hacemos eso los humanos? Bueno, porque pues, en la ciencia y los que estudian la biología, y la biología pues es la evolución, porque básicamente todo lo que tú estudies en biología tiene que ver con evolución, ¿verdad? Ustedes, si estudian microbiología, pues están estudiando microbiología, que son organismos biológicos, y pues los microorganismos han evolucionado. O sea, habían bacterias antes, ahora hay bacterias que mutan, cambian y pues producen nuevas especies. Y así, pues, ¿verdad? Está basado, o sea, entender la microbiología y lo que ocurre con los antibióticos, la resistencia a los antibióticos y las mutaciones, pues, es pues, basado en la teoría evolutiva. Igual si trabajamos con plantas como nosotros, pues, entender por qué la familia Anonacia es una familia antigua, pues, es porque sabemos que de las Anonacias pues tienen unas características que son ancestrales y que hay una familia de plantas que pues tienen unas características que se derivaron de esas características ancestrales de las Anonacias. Entonces también volvemos, pues, aplicamos la teoría evolutiva, y si nos interesan los animales, igualmente, ¿verdad? Sabemos de la relación entre unos grupos y otros, y sabemos que existen los fósiles, y pues de esos fósiles, pues
especies extintas, pues están relacionados con especies que viven en la actualidad. ¿Cómo hubo esos cambios? Bueno, a través de la evolución. Bien. Entonces todo eso pues nos ayuda a los biólogos a entender, ¿verdad?, cómo ha sido ese proceso de cambio en todas las especies y reconstruir lo que se conoce como el árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida sería una estructura abstracta donde se relacionan todas las especies que existen en el planeta, ¿verdad? Y entonces, fíjense que ahora, aunque esto se le llama el árbol de la vida, su representación es en esta forma. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque normalmente, ¿verdad? Se representaba pues el árbol de la vida se representaba pues como un árbol. Vamos a dibujar un árbol, ¿verdad? Se representaba como un árbol con ramificaciones, ¿verdad? Y entonces pues en la parte de abajo, iban los organismos más primitivos, digamos las bacterias, bueno, que tienen también diversidad, eubacterias, etcétera. Y de ahí poco a poco, pues los diferentes reinos que se han ido derivando. Digamos que aquí están los primeros eucariotas, y así poco a poco los diferentes grupos. ¿Ok? Pero este árbol representado así, pues era pues básicamente como se usaba antes, y pues con algunas ramas de las subdivisiones de los animales o de las plantas saliendo así. Pero llegaba un momento en que pues para representar ciertos grupos era como muy apiñado todo, y no nos permitía colocar todas las posibles ramificaciones así en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora para representar estos árboles? Bueno, es que es en lugar de mirar el árbol de lado, como sería aquí, ¿verdad? Aquí estamos mirando el árbol desde un lado, ¿verdad? Lo estamos mirando, pues, vamos a decir, desde donde sale hacia arriba. Pues ahora la idea es mirar el árbol desde arriba. Digamos que este es un ojo, ¿verdad? Entonces ahora miramos el árbol desde arriba. Entonces estamos viendo es la copa del árbol. Y claro, aquí en el centro pues está el tronco, esta parte, la base. Y lo que estamos viendo es las principales ramas. Y después de las principales ramas, las ramificaciones menores, que serían estas de acá, ¿verdad? Y así abriéndose. Entonces el árbol de la vida no es tan importante tanto que crezca en altura, porque va creciendo en altura pues a medida, vamos a decir, que pasa el tiempo. Pero se va diversificando hacia los lados que se va diversificando en primer lugar. Y eso lo vemos desde arriba. Por eso es que ahora pues se representa el árbol de la vida pues mirándolo desde arriba. Ok, entonces vamos ahora a continuar aquí. Ahora, para hacer esta clasificación, entonces ahora utilizamos un método moderno. Un método moderno, pues, que es la clasificación filogenética, como alguien lo dijo. Y decir entonces clasificación filogenética es decir que está basada en las relaciones evolutivas. Bien. Ahora, ¿qué se hace para desarrollar una clasificación filogenética? Primero, pues, hay que ver cómo es esa historia evolutiva, o sea, cómo se fueron diversificando los organismos. ¿Okay? Tomar información, mucha información, utilizar alguna metodología, que vamos a ver cuál sería esa metodología, para que entonces poder describir la filogenia y de acuerdo a eso, pues entonces terminar con una clasificación.
que es el objetivo final, ¿verdad? Que uno quiere. Uno lo que quiere es tener un mapa de clasificación, un árbol de la vida de todos los organismos, pues si no de todo el planeta, por lo menos de un lugar, y si no todo tipo de organismos, por lo menos todas las plantas, como es el caso de nosotros. Bien. Ahora, ¿qué significa la filogenia o historia evolutiva que estamos diciendo? Bueno, tenemos que irnos aquí a los principios de la teoría evolutiva. Y uno pues puede ver los principios de la teoría evolutiva originales, pues si ustedes buscan en la web Charles Darwin, teoría evolutiva, el libro de él pues está disponible gratis en la web, ¿verdad? Y ahí entonces uno puede ver, claro, con la concepción que él tenía de los organismos y lo que podía él conocer. Recuerden que Darwin no conocía la genética en el sentido de que no sabía cómo se transmitía la información de padres a hijos. ¿Okay? Pero entonces la genialidad de él es que sin saber los mecanismos, él pues plantea y luego pues se prueba, ¿verdad? Que las descendencias de padres a hijos es una descendencia con similitudes, pero también con modificaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de procesos en el paso de la información de los padres hacia los hijos que producen modificaciones que hacen entonces que no seamos clones de nuestros padres o de alguno de nuestros padres. La primera es eso, la primera es la reproducción sexual. Ya la reproducción sexual, donde intervienen dos padres, ¿okay? O dos parentales, ya ahí hay una modificación en términos de lo que se va a producir, ¿verdad? Porque viene información de uno y de otro que no se suma, sino que se mezcla y, y alguna la tienes, otra no la tienes, ¿verdad? Y la otra parte importante de esa idea del aplicar la historia evolutiva, ¿verdad? O la filogenia a la sistemática, es que esas modificaciones pueden conducir a lo que se llama separación de linajes. Si estos descendientes acumulan modificaciones o se le producen modificaciones y por alguna razón algunas de esas modificaciones son más efectivas que otras para permitir la vida y la reproducción, entonces va a comenzar a separarse. Estas modificaciones van a comenzar a separarse de lo que eran las características de los parentales. Y va a producir entonces lo que se llaman pues genealogías diferentes, que pues en pocas palabras es pues, producción de nuevas especies. ¿Okay? Al final. Bien. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Una filogenia donde de un ancestro X, no necesariamente lo conocemos, puede ser que sí se consiga, pero de aquí pues entonces hay un linaje con algunas modificaciones que no se produjeron en este grupo por acá, donde pues después al final hubo alguna modificación diferente. Entonces son descendientes de la misma especie, pero las modificaciones se acumulan, se fijan en algunos y en otros no, y entonces se van separando los organismos. Aquí nuevamente hay una separación de linaje que va produciendo entonces otros grupos, otras especies. Aquí nuevamente otro. Entonces fíjense que llega un momento en que ya hay tanta variaciones desde los originales, que pues aquí tenemos un organismo que es un lagartijo que no tiene ya ningún parecido con estos organismos acuáticos, ¿verdad? Peces, los peces cartilaginosos, los tiburones, las lampreas, ¿okay? Donde entonces la separación es completa, pero su origen fue común a todos ellos. Entonces esto es lo que sería pues la descendencia con modificaciones que va entonces desarrollando
linajes. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues en la práctica, porque pues lo hemos descrito en forma teórica. Bueno, las características de cada uno de los taxones que queremos estudiar se analizan para reconstruir la relación evolutiva entre ellos, creando lo que se llama un árbol o cladograma. ¿Ves? Ahora, lo que estoy planteando aquí es un análisis especial, que es el análisis cladístico, ¿verdad? Que después vamos a ver los detalles. Pero entonces, pues operacionalmente, pues uno toma características, las evidencias taxonómicas, las analiza, y ahí viene la metodología cladística, que toma en cuenta las posibles relaciones evolutivas. ¿Okay? Y produce entonces el cladograma. Ese cladograma pues se transforma en una clasificación formal, o sea, al final tú pones pues dónde van los diferentes taxas. Y tiene que ser pues de una forma pues no descrito de una forma abstracta, sino que tiene que tener pues los nombres específicos, ¿verdad? Utilizando las reglas de la nomenclatura. Entonces, de esa forma, pues se puede comunicar y ser utilizada por otros científicos. O sea, cuando le digan a otro científico, ah, no, ese es el grupo tal, ese grupo está definido por tal y tal característica, lo entiende cualquiera, no importa dónde lo esté estudiando. Y esas características provienen de tal ancestro. O sea, entonces todo el mundo pues sabe no solamente cuál es la clasificación, sino cómo se creó la clasificación. Ahora, todas las clasificaciones, ¿verdad? Producto pues del análisis cladístico, los cladogramas, todas las clasificaciones son hipótesis, o conjunto de hipótesis, lo que sería igual que una teoría. O sea, una vez que una clasificación se presenta, pues de esa clasificación se pueden generar hipótesis para probar si verdaderamente esa clasificación pues se mantiene, o si hay que cambiarla, o para crear nuevas ramas dentro de esa clasificación. ¿Ok? Bien. Nada, este es un ejemplo, ¿verdad? De pues el tipo de características que se observan, ¿verdad? Esto es para ilustrar lo que acabo de presentarles. Aquí se observan características de los huesos de la parte baja de una extremidad de diferentes organismos. ¿Ok? En este caso tenemos un cerdo, tenemos un venado y tenemos un camello. Entonces, pues, los estudiosos de la filogenia, pues comienzan a establecer relaciones entre de estas características. Entonces, pues aquí se pueden hacer diferentes inferencias, no necesariamente correctas todas, pero nada, para eso entonces luego es que se hacen las pruebas, ¿verdad? De hipótesis. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál les parecería a ustedes que es el organismo, ¿verdad? Que tiene las características más primitivas? ¿Cuál dirían ustedes? Observando cualquier característica. Ajá, dígame. El cerdo. El cerdo sería el más antiguo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar? Porque es más complicado. Tiene más partes, creo, por eso. Tienes más partes. O sea, entonces tú piensas que hay como un origen donde hay más partes y luego hay una tendencia a la reducción de partes. Eso es una forma de verlo. ¿Ok? Esa es una forma de verlo. ¿Verdad? Claro, tú puedes también entonces comenzar a ver las diferentes partes, por ejemplo, y pensar, pues, por ejemplo, estos dos, ve, aquí se ve como que esto es una característica, yo lo interpreto así, esto aquí me parece una característica más
primitiva o un estado de la característica primitiva con respecto a esta. ¿Por qué? Porque aquí están estas piezas, pero están sueltas. Entonces yo pensaría que esto era el origen y luego pasó a esta. Esa es una forma de verlo. ¿Ok? Esta, pues se puede ver como más moderna, porque aquí se perdieron las partes, más simplificada. O puede verse al revés. Esta era la forma más sencilla y luego entonces vinieron las más complicadas. ¿Ves que hay diferentes formas de verlo, ¿verdad? Entonces uno plantea esa vamos a decir, hipótesis y pues tienes que mirar mucha diversidad y entonces tratar de dilucidar pues cuáles son las más ancestrales, cuáles son las más modernas, cuáles son más parecidas, cuáles se derivan unas de otras, ¿verdad? Ese es el trabajo que se hace normalmente. Como vamos a ver, pues este trabajo se puede hacer cuando tienes muchas especies, se puede hacer entonces y muchos estados muchas características, pues entonces se puede hacer utilizando la cladística. Pero cuando hay muy poco así, pues uno lo puede hacer simplemente interpretando lo que se observa y utilizando entonces las hipótesis evolutivas, que es más primitivo, que es más reciente. Ok. Bueno, la idea entonces es que se analizan muchas características y luego, como dice aquí, pues se transforma en un cladograma. Y aquí, por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos un cladograma. Entonces, tú habías dicho que ¿cuál era el más primitivo? Cerdo. Mira, los cerdos están aquí. Y el último era camello. ¿Ves que está por acá? Ok. Pero fíjate que esto está bastante aislado. Quiere decir que esto es aquí hubo una evolución bien particular. Sin embargo, ¿ves? Tenemos el cerdo por aquí, que era el que tenía más partes, y el otro era venado, que está por acá. Ok. Entonces esto pues está más relacionado que este de aquí, por ejemplo. Y eso es lo que concluyeron. Ok. Entonces se plantea el árbol, como lo vimos ahorita, acabo de mostrarles, pero las cosas no se quedan ahí. Una vez que se plantea un árbol, un cladograma, pues entonces vienen las hipótesis para tratar de comprobar si eso es así, ¿verdad? A medida que se consiga más evidencia. Y entonces se producen hipótesis. Que si tal grupo es más basal que el otro, que si los hipopótamos no son suiformes, o sea, hay una serie de hipótesis que se pueden entonces plantear a partir de un primer cladograma. Y, o sea, que el estudio de las clasificaciones filogenéticas no es un proceso que tiene un fin y ya se para, sino que es un proceso, como todo proceso científico, donde se llega a unas conclusiones, pero que no son finales y firmes, sino que pueden ser revisadas y que pueden ser mantenidas o pueden ser entonces cambiadas, porque ese es el proceso de la ciencia, ir probando y probando y buscando nuevas explicaciones. Bien, ahora como les decía, entonces la metodología para hacer todo esto pues es la cladística. ¿Y en qué consiste la cladística? Bueno, aquí vamos a meter una serie de terminología, ¿verdad? Que pues yo sé que no va a ser fácil en una sola clase, ¿verdad? Quedar claro con ella. De hecho, yo cada vez que le doy la clase pues tengo que como que repasarlo, ¿verdad? Porque son términos que si uno no está trabajando en ese medio, pues no se olvidan fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Hoy vamos a tener la parte de teoría y el jueves vamos a hacer un ejercicio pues de cladística con características morfológicas y ahí quizás pues entonces se expliquen muchas de las cosas que no queden claro ahora. Ok, entonces vamos a ver en qué consiste esta metodología que nos permite crear esos cladogramas y nos permite hacer pues una clasificación filogenética.
Ok, la cladística entonces es un método para formular hipótesis sobre las relaciones entre los organismos, es decir, pues crear cladogramas, ¿verdad? Basados en sinapomorfismo. Guárdenlo ahí la palabra, no la voy a definir así de golpe. Sinapomorfismo. Ok, sin quiere decir como compartir. Apomorfismo, pues ya vamos a ver lo que significa. O sea, compartir apomorfismo, es lo que dice ahí. Bueno, la cladística asume, tiene como sus principios básicos. Uno de ellos es que los organismos que vamos a estudiar tienen un origen común por descendencia. ¿Okay? Pueden ser muy diferentes, pero todos los organismos los podemos llevar a un punto inicial de donde se originaron todas esas especies. Eso quiere decir entonces que los grupos que vamos a estudiar son monofiléticos. Bien, la otra norma, ¿verdad? O presunción de la cladística es que cuando se producen linajes es por bifurcaciones. O sea que desde un ancestro común se va a producir dos linajes. Luego de cada uno de esos linajes se pueden producir otros dos linajes y así sucesivamente. ¿Okay? Pero que lo que ocurre realmente son bifurcaciones. O sea que no puede haber, de un punto no pueden salir 3, 4 ramas. Lo que está diciendo con eso es que sí, los linajes se pueden producir muchos, pero no ocurren todos al mismo tiempo. Este es uno de los puntos discutidos por muchos sistemáticos filogenéticos que no utilizan la cladística, porque ojo, la sistemática filogenética puede utilizar la cladística, pero también hay sistemáticos filogenéticos, o sea, que se basan en la evolución, pero no usan la cladística, entonces no aceptan reglas como esta. ¿Sí? Y lo otro que asume la cladística es que pues, en los linajes tiene que haber cambios para que realmente se pueda medir o se pueda construir un sistema de clasificación. ¿Okay? O sea, tienen que ser cambios medibles que se puedan entonces utilizar para... O sea, no pueden ser simplemente apreciaciones, esto se parece, pero no, es un poquito diferente, sino que tienen que ser cambios que se puedan entonces medir y utilizar, ¿verdad? En los procedimientos cladísticos. Ok, sinapomorfismo. Vamos a ver entonces, ahora sí vamos a ver aquí algunas definiciones, ¿verdad? Que son necesarias. Como les digo, no es que espero que no me interesa que se las sepan de memoria, sino que pues puedan más bien aplicarlas y ver las diferencias entre ellas. Bueno, característica ya, ¿verdad? Ya lo saben, pues la característica son pues los componentes de la evidencia sistemática o taxonómica. O sea, las características o caracteres también se les llama, pues tienen diferentes estados de una característica, ¿no? O un carácter. Así, por ejemplo, color de los pétalos es una característica. El estado de la característica o el carácter es rojo, azul, amarillo, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar eso claro, que hay características, pero la característica, pues, lo que se mide dentro de una característica, que es la característica es el atributo, y el nivel de ese atributo o el estado de la característica es, pues, cómo está definida, ¿verdad? Ok, cuando una característica, ¿verdad? O el estado de una característica está... Ups, se me fue la luz. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha. Sí. Ok, se escuchan, pero ya yo tengo la comunicación, vamos a ver cuánto me dura, pero he perdido la imagen, ¿verdad? Porque la tenía en otra pantalla. Déjeme ver cómo la recupero. ¿Cómo la puedo recuperar aquí? En Desktop 2. No, aquí no está. Desktop 1.
Ay, caray. Pequeña complicación. A veces es rápido aquí. Temática. Qué raro que no la pueda ver así con seleccionarla. A ver. Mantengo la comunicación porque le puse una batería. Ahora ya, volvió. Esperen un momento. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Oh, ok, no ha pasado nada entonces. Vamos a ver, esperemos que se mantenga. Entonces, habíamos hablado de las características, estábamos hablando de las características derivadas o apomórficas, es decir, aquellas que se derivan, o sea, que provienen de la población ancestral, de la especie ancestral. ¿Okay? Por ejemplo, pues si tenemos aves, ¿verdad? Pues decimos que las aves que tenemos ahora, o un grupo de aves, de especies de aves, provienen de un ancestro común. Ahora, ese ancestro común, pues, tenía plumas. Y de esas plumas, pues, ya la tenían, y entonces, pues, cambiaron un poco de colores, de forma y eso, pero la característica básica, pues, es derivada de ese ancestro común. O puede ser que esas plumas se hayan transformado en algunas especies en escamas. Bueno, pero originalmente eran unas plumas en el ancestro común. ¿Ok? Entonces a eso se refieren, eso es lo que se conoce como una característica apomórfica. Bien, un grupo monofilético, pues, es aquel que tiene todos los descendientes, o sea, todas las ramas y el ancestro común de todos ellos. Después vamos a ver, pues, en gráfico. Ahorita se lo estoy leyendo, pues para que tengan los nombres. Entonces, un sinapomorfismo, ¿verdad? Como les decía, sin es que está en conjunto, compartido, y apomorfismo, pues ya vemos que es una característica derivada ancestral. Entonces, ¿qué significa sinapomorfismo? Son características, ¿verdad?, que vienen de un ancestro, pero que además son compartidas, ¿verdad?, entre los diferentes miembros de un grupo, de lo que vamos a ver ahora, que se llama un clado. ¿Okay? Es lo que les decía, el ancestro común tenía plumas. Los derivados, algunos tienen escamas, otros tienen plumas grandes, otros tienen plumas pequeñas, pero todos ellos comparten la característica plumas. Es una característica sinapomórfica porque la tienen en diferentes formas, pero que proviene del ancestro común, ¿verdad? Cuando hablamos de en lugar de hablar de un apomorfismo, cuando hablamos de un plesiomorfismo, ¿ok?, es cuando una característica ancestral, pues, se mantiene. ¿Ok? O sea, cuando una característica ancestral, pues, se mantiene igual que como la tenía el ancestro. Volvemos al caso de las plumas. Si teníamos un ancestro común que tenía plumas, y luego tenemos 5 especies derivadas de ese ancestro común, y todos tienen las mismas plumas, igual, la misma forma, puede ser una característica plesiomórfica, porque la tiene el ancestro, la tienen los descendientes, ¿verdad?, las especies que se derivaron, los diferentes linajes, pero todo el mundo la tiene igual. Entonces es una característica plesiomórfica. ¿Ok?
Y si todo el grupo, ¿verdad? La tiene, esa característica que no ha cambiado desde los ancestros, pues entonces todo el grupo se conoce como simple siomórfico, es decir, que todos tienen la misma característica, incluyendo el ancestro. Bueno, esto vamos a ver después lo que se llama una característica autapomórfica. Ok. Y también tenemos que ver cuáles son los problemas que tiene el análisis cladístico cuando ocurre lo que se llaman homoplasias. Homoplasia es un ejemplo, es cuando hay características que surgen en grupos independientes, pero que llevan a tener una característica similar, pero su evolución fue muy separada una de otra. Por ejemplo, en un caso muy típico es los cactus. Los cactus es una familia principalmente de las Américas. En África hay muy pocos cactus, pero existe una familia que se llama las euforbiáceas, con unas características muy parecidas a los cactus. Entonces, a veces uno uno se confunde. Y entonces eso es lo que se conoce como una homoplasia. O sea, podríamos llamarlo también un paralelismo. O sea, aparecieron las características en un sitio y en otro, pero no están ligados a un ancestro común, sino que pues por la evolución es así, aleatoria, y ocurrió esa evolución a unas características muy similares, pero en sitios muy diferentes. Ok. Me hacen preguntas en cualquier momento. Bueno, aquí vamos a verlo en forma gráfica un poco más lo que le estoy diciendo. Ok, en este caso, fíjense, tenemos, en primer lugar, aquí tenemos un grupo monofilético. ¿Por qué es monofilético? Porque aquí tenemos un ancestro y tenemos todos los grupos o las especies derivados de alguna forma conectados a ese ancestro común, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos dos especies que comparten una característica apomórfica. ¿Qué quiere decir? Es una característica derivada. ¿Por qué derivada? Porque fíjense que esto es oscuro y aquí es claro. O sea, no tiene una característica que no es la ancestral, ¿verdad? Y la tiene este y este. Ambos tienen una característica apomórfica. Ahora, cuando consideramos estos dos, y además podemos decir que ellos tienen un ancestro común que también tenía esa característica derivada, entonces aquí hablamos de que hay una sinapomorfía, ¿no? La característica derivada, compartida con su ancestro común, una sinapomorfía. En este caso, tenemos una característica no derivada, o sea, es la misma característica del ancestro, o sea, tenemos una característica ancestral que tiene este y tiene este. O sea, esto entonces se llama plesiomorfía. O sea que ya sabemos, la apo significa derivado, plesio ancestral. ¿Ok? Bueno, lo que les hablaba de las homoplasias, que es un problema para el análisis cladístico, y es cuando una característica es derivada, pero aparece en linajes separados. O sea, no las podemos explicar de esta forma, sino que apareció aquí y apareció luego acá, sin ninguna relación. Entonces, esto es una homoplasia. ¿Okay? Otra forma de que no es, que es un problema también para o mejor dicho, no es un problema, pero que no es útil para la cladística, es cuando una característica derivada aparece
sí, y solo en una especie. O sea que no, realmente no, te dice que este es diferente, pero no te da una historia de cómo apareció, que es diferente que en este caso, ¿verdad? Que tienes uno aquí, otro acá, y además entonces tienes la historia de cómo apareció. Esto sí es, esta es la información útil para las, para la cladística. Ok. Bien, entonces estábamos hablando de la sinapomorfismo. Ok, aquí también, este es para reforzar lo que hablamos de la monofilia y otras formas que no son la monofilia. Cuando tenemos entonces el ancestro común, que está aquí, se estaría aquí, y todos los derivados, pues entonces podemos decir que tenemos un grupo monofilético. ¿Ok? Ahora, si nosotros, por ejemplo, en este caso, el caso azul, de la zona azul, fíjense que aquí tenemos un ancestro común, los derivados, pero no tenemos todos los derivados, no tenemos esta rama de aquí. Entonces aquí no hay monofilia. Olvídense del nombre, pero no hay monofilia. O aquí también, ¿ves? Tenemos uno de aquí, otro de acá, pero no tenemos este, tampoco hay monofilia. O sea que un grupo monofilético, que es el que debe ser usado para cladística, tiene que tener el ancestro común y todo lo demás. Ahora, una pregunta. Se me perdió. Aquí está. Una pregunta. Ups, ¿por qué se me mueve esto? No me deja dibujar. Vamos a ver. No me está funcionando. Voy a quitarlo un momento. Ah, puede ser que se haya dañado con la... Ah, parece que... Ok, bueno, lo que quería decirles es lo siguiente. No me está funcionando esto, pero no. Ok. Si consideramos todo esto, si vamos a hacer un análisis de todo esto, ¿estamos usando un grupo monofilético o no? ¿Qué dice Sí. usted? Ah, oí una vocecita por ahí. Yo- No te escucho. Es que no me está funcionando varias cosas. Tengo problemas aquí con la... Ok. Dígame, ¿este es un grupo monofilético o no? Me da el cursor, por lo menos. Sí, Yaira está escribiendo en el chat. Ah, sí. Me escribió que sí, dice ella. Pues sí, exactamente. Esto es un grupo monofilético también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene el ancestro común aquí y tiene todas las ramas posibles. ¿Okay? Todas. ¿Okay? Esto es un grupo monofilético porque tiene pues un ancestro común y todas las ramas posibles. Este no lo es porque tiene el ancestro común, pero no tiene estas ramas, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir entonces. Uy, pareció esto demasiado grande. Bueno, tengo problemas aquí con la ida de la luz. Esto como que se me salió de... Uy, estoy bien atrás.
Vamos por aquí. Vimos esto. La monofilia, ya quedó claro, ¿verdad? Un grupo monofilético. Vamos a ver ahora el tema de las bifurcaciones. ¿Ok? Como les decía, en el análisis cladístico, uno, desde un ancestro común, solamente pueden salir 2 ramas. ¿Ok? Es una limitación del análisis cladístico. O sea, esto no se acepta, ¿ves? Porque aquí desde este ancestro común sale 1, 2 y 3. A eso se refiere entonces que solamente se aceptan bifurcaciones. Y lo otro entonces es que todos los linajes que se consideren tienen que tener algún cambio. ¿Ves? O sea, uno no puede trazar un linaje si no hay cambio, porque entonces no es un linaje realmente. O sea que uno tiene que indicar en todas las ramas que uno dibuje de un cladograma, tiene que indicar, normalmente se hace así con una raya, las diferentes características que han cambiado. ¿Okay? Entonces esas serían las reglas pues, del análisis cladístico. Ok, entonces aquí lo que yo les presento es los pasos que hay que seguir para un análisis cladístico. Primero, escoger cuál es el grupo monofilético. O sea, uno tiene que estar pues en lo que se pueda, ¿verdad? Porque no toda la investigación es con cierta probabilidad. Escoger el grupo monofilético. Después, hay que determinar cuáles son los caracteres y sus estados que vas a estudiar. O sea, tienes que tener una buena cantidad de características con estados de cada característica. Tienes que conocer lo que se llama la polaridad de los caracteres. O sea, acuérdense que estábamos hablando de características derivadas del ancestro y características originales o ancestrales. ¿Okay? Para hacer esto, y vamos a ver luego, se utiliza lo que se llama un grupo, uno de los métodos que se utiliza es lo que se llama un grupo externo. Un grupo que es más primitivo que el grupo que estamos, que los taxones que estamos analizando. Luego que tenemos esto, se hace lo que se llama una agrupación de los diferentes especies de acuerdo a las que tengan sinapomorfismo, es decir, las que compartan características derivadas. Esto nos va a producir diferentes cladogramas. Los cladogramas entonces, ¿cómo se escogen entre los diferentes cladogramas? Bueno, se utilizan diferentes reglas. Una de las reglas principales es lo que se conoce como el principio de parsimonia o navaja de Occam, que lo que dice es que nos vamos a ir por el camino más fácil, de que tenga menos cambios. Esa es una de las reglas. Una vez que se decide cuál es el cladograma o los cladogramas, porque a veces aparecen varios, pues los tenemos ahí y se presentan, se discuten y ahí vendría la parte después de formular hipótesis o reanálisis para saber exacto si ese cladograma pues es realmente válido. Bueno, vamos a ver aquí. Bien. Esto, por alguna razón, esto me repite. Bueno, aquí lo que les presento es las características de un cladograma, ¿verdad? Y ciertos términos que se utilizan. Por ejemplo, el punto donde está un ancestro común y del cual pues se derivan, ¿verdad? Dos linajes, 2 ramas, o sea, hay una bifurcación, pues se llama un nodo. ¿Ok? Un nodo aquí. Todo el grupo monofilético, cada grupo monofilético que produce un cladograma, pues se llama un clado. ¿Verdad? Estas 2 especies es un clado, tienen un origen común y está todas. Esto tiene aquí un origen común y están todas, este es otro clado.
cada una de estas líneas que va hacia un nodo, pues, o hacia un taxón, como en este caso final, es lo que se llama una rama. Y de donde proviene el ancestro común, pues eso es lo que se llama la raíz. ¿Okay? Esta es como la anatomía de un cladograma. Ve, aquí hay un cladograma un poco más complicado, donde tenemos las diferentes especies, y aquí tenemos entonces los nombres de los diferentes clados. ¿Okay? Estos números son números que indican qué tan, por diferentes procedimientos estadísticos, que te permiten dar una probabilidad de qué tan aceptable es cada una de estos clados. ¿Okay? Y mientras más alto el número, 100%, es que es seguro. Y así 52, pues 52% de seguridad. O sea, hay algunos que no son tan seguros. Ok. Esto para repasar lo de los sinapomorfismos. Bueno, este es el señor que propuso ese método que se llama la navaja de Occam, que es el principio de parsimonia. Que básicamente él lo que dice es, aquí en latín, dice, no des más soluciones que las necesarias. O sea, no hagas más propuestas que las que se necesitan. ¿Ok? O sea, que en pocas palabras es, no compliques las cosas más de lo necesario. Ese era su principio, ¿verdad? Y la idea de eso es que si tú tienes varios cladogramas, te aparecen varios cladogramas, pues usa el que menos complicaciones tenga. Pues eso lo veremos cuando hagamos esto en la práctica. Bien, esto de aquí se me volvió medio loquito. Bueno, esto sí es importante para enseñarles. Aquí yo tengo en un análisis se produjeron tres diferentes cladogramas posibles, ¿verdad? Como les decía, no necesariamente se va a producir uno, se producen varios. ¿Cuál sería el cladograma, pues, mejor, en lo que se llama el que tenga más consenso? ¿Ok? Pues, el que tenga más consenso, o sea, que incluya información de los sería de este tipo. Por eso lo llaman de consenso estricto. Pero ¿qué pasa con el problema que el cladograma de la cladística? Porque no lo podemos aceptar. Que tiene de diferente, de extraño respecto a esto. Acuérdense uno de los principios de la cladística. La monofilia, la bifurcación. O sea que desde un punto de nodo pueden salir dos líneas, dos ramas. Entonces fíjense de aquí. Profesor, Diga. no se escucha bien. No se escucha. Wow. Esta caída, pues me parece que no todo aquí. Todavía no me escuchas. Se entiende con un eco brutal. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Ves? Que parece que con la caída de la luz, pues algunas cosas se me... Ok. Empiezo aquí. Tenemos como resultado del análisis cladístico 3 cladogramas. Entonces, lo que se busca es ver cuál es un consenso para decidir con cuál nos quedamos. Entonces, el consenso que incluye información de todos sería este. Pero este tiene un problema, le estaba diciendo. Y es que, ¿verdad? De cada nodo aparecen 3 ramas. Y eso pues entonces no es aceptable pues en la cladística. Entonces lo que se hace es lo que se llama un consenso por mayoría. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, que esta especie, Aus y Beus, estén juntas, está aquí y está acá. ¿Ok?
quiere decir, y aquí no está, que aparecen 2 de 3 de 3 cladogramas. Eso quiere decir que tiene un consenso de 67%, ¿verdad? 2/3. Aparece 2 aquí, una aquí y otra aquí. Aquí no aparece. Entonces, en 2 veces aparece y de las 3. El Zeus que esté solito aquí aparece solo. Aquí aparece en una rama con otro, pero también aparece separado. Aquí aparece solo. Es decir, que Zeus que está en una rama, en esta rama, aparece aquí y aparece aquí. Entonces hay un consenso de 100%, ¿verdad? El Deus que esté aquí de segundo, pues aquí aparece y aquí aparece. Aquí no, aquí aparece junto con este. O sea que también tiene 67. Entonces, pues se escogen cuál es el que tenga más. Por ejemplo, que estos dos estén juntos aparece una vez entre 3. O sea, es muy poco. Mejor es más de consenso que este de aquí esté con este de aquí. Y así pues entonces se acepta ese cladograma. Bueno, le estaba hablando pues de que uno de los problemas que tienen con los cladogramas es las homoplasias. Una de ellas es lo que se llama un paralelismo, que es la aparición de características similares en organismos no relacionados. Déjame ver si aquí hay un ejemplo. Aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí tenemos 2 especies que uno diría, pues estos están muy, muy relacionados. Pues la realidad es que son muy diferentes. Esto pertenece a las euforbiáceas y esto pertenece a otro grupo, a otra familia, no me acuerdo cuál, ¿verdad? O sea, son familias diferentes, pero evolucionaron, vamos a decir, de forma paralela al mismo tipo de forma, de distribución no sé, de las espinas, etcétera, ¿verdad? Eso es una evolución paralela. Bueno, estos son otros casos que no voy a... otro problema que hay en el análisis cladístico es que hay casos donde las características no pueden cambiar, no pueden revertirse. ¿Ok? Y esta es una familia donde hay unas especies como esta, pues plantitas, unas hierbitas, pero también tiene especies donde no hay, evolucionaron a ser unas plantas parásitas que no tienen ni hojas, solo producen flores, pero se alimentan de las raíces de otras plantas. O son saprófitas que se alimentan de material en descomposición. Esa es una característica que ya no tiene la capacidad de revertirse. ¿Ok? Porque es tan drástico el cambio que ya, ¿verdad? Entonces eso puede crear pues problemas también en el análisis cladístico, que no hay esa flexibilidad de cambio. ¿Ves? Restricciones en el orden de los cambios. Ok. Bueno, ¿a dónde está la cladística en la actualidad? Bueno, la cladística en la actualidad pues está entre la fenética numérica. ¿Se acuerdan? Que solamente toma en cuenta las características y por medio de algoritmos matemáticos hace clasificaciones, o está en la taxonomía evolutiva que busca las similitudes y la interpreta a través de la teoría evolutiva. Y no le importa si hay monofilia, si hay parafilia, si hay bifurcaciones, o sea, no establece reglas de cómo es la evolución, simplemente busca todas las alternativas posibles de cómo pueden haber ocurrido la evolución. Y por supuesto está entonces, pues puede caer en la especulación, ¿verdad? Porque cada cual puede hacer interpretaciones. Como no hay reglas, pues yo interpreto que este grupo de especies evolucionaron de esta forma, siempre y cuando pues mantenga la teoría evolutiva, ¿verdad? Pero eso puede dar lugar a un montón de interpretaciones. La fenética numérica, pues no le importa la teoría evolutiva, simplemente lo que es lanza clasificaciones. Entonces la
la cladística pues está pues aquí en el medio entre estas dos. Utiliza métodos numéricos para trabajar con la evidencia, ¿verdad? Con las características. Utiliza también la teoría evolutiva para pues, el concepto de ancestros y derivados, etcétera. Pero está como en el medio porque tiene también algunas reglas. Entonces, tanto los fenéticos numéricos como los taxónomos evolutivos, pues, hacen sus críticas a la cladística. Pero la cladística, la realidad es que ha sido la forma, ¿verdad?, de hacer sistemática filogenética más utilizada en estos momentos. O hay taxónomos sistemáticos que trabajan pues con cladística, pero también hacen sus interpretaciones evolutivas en algunos casos. Bueno, vamos a ver si puedo volver a la vida. Aquí esta ida de la luz me ha dejado como medio loco las presentaciones. Ok, ¿qué más tenía por aquí? Entonces, el jueves repasen estas teorías y esta presentación. Y el jueves estaremos haciendo un ejercicio de cladística con datos morfológicos. A partir de mañana hay un quiz que está en Moodle ya puesto, pero lo pueden abrir a partir de mañana. Y nada más, bueno, entonces el jueves, que alguna persona se ofrezca voluntaria o así haré una selección al azar para que presente a sus personajes. ¿Está bien? Profesor de datos morfológicos, ¿Cómo? de datos morfológicos será el quiz de mañana. El quiz de mañana, déjenme decirle, el quiz de mañana bueno, introducción a la sistemática. Acuérdense que esto es de la parte de la clase. Introducción, las diferentes formas de evidencia taxonómica, no como la del laboratorio, que eran las características, los detalles, sino aquí la teoría general de cuáles son las evidencias, qué es una característica buena, qué es una característica no tan buena, y la parte histórica que vimos en la clase pasada. Esos 3 temas. ¿Ok? O sea, la regla es, pues, cuando yo pongo un quiz, es lo que está antes del quiz, pues todo lo que está antes de ese quiz. Bueno, todo lo que está antes hasta llegar al quiz anterior, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok, ya yo había tomado la asistencia, lo único que faltaba estaba excusado. Bueno, entonces nos veremos el jueves. Chévere. Profesor, yo presento el jueves, de caso. Presentas el jueves, Yaira, perfecto, pues ya tenemos una candidata. Muy bien, gracias. Vamos